Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte ya que eso le ayudaría muchísimo a mi canal a recomendar mis videos a más personas. En esta oportunidad, como leíste en el título del video, te traigo varias opciones de desayunos para los más pequeños. ¿Por qué? Porque si a nosotros mismos nos pasa que a veces no sabemos qué desayunar, nos fastidiamos, yo creo que a los más pequeños les pasa más a menudo. Se fastidian muy rápido de la forma de los sabores de los alimentos, los colores, incluso a veces hasta de la forma en que le cortamos los alimentos. Es por eso que te traigo este video con recetas súper fáciles, como siempre, fáciles de preparar, con ingredientes súper básicos que los consigues en cualquier supermercado, en cualquier país. No hay nada extraño o muy difícil de conseguir que tengas que importar, nada de eso. Son recetas fáciles que las preparas en 5 o 10 minutos máximos. Y bueno, particularmente a mí me gusta darle a mi hija alimentos, sobre todo en el desayuno, con fruta. Trato de que no falte la fruta, fibra y proteína, que son nutrientes muy importantes en el desayuno, porque también el plato es colorido, le llama la atención y trato de que sea diferente cada día. A mí me ha facilitado mucho la incorporación de los alimentos con mi hija, porque trato de variarle mucho la alimentación con diferentes tipos de frutas, y a mi hija particularmente le gustan mucho, y con eso comenzará su día con mucha más energía. Muchas veces hay muchas madres que repiten mucho el mismo tipo de desayuno en la semana con la finalidad de que solamente coman por el simple hecho de que les gusta el alimento que le están dando. Pero lo más importante es darle una alimentación balanceada y también variada, porque en la variedad de los alimentos hay diferentes nutrientes. Por supuesto, no son recetas difíciles de hacer, es algo muy sencillo que lo haces muy rápido, y mayormente, como siempre trato de hacerle los videos, son alimentos que están en nuestra nevera, los tenemos en casa. Grabo este video con mucho cariño con la finalidad de compartir mi conocimiento en cuanto a maternidad y muchos otros temas, sobre todo porque tendemos a equivocarnos o a confundirnos con mucha información que escuchamos, y eso pasa muy a menudo, tiende a confundirnos. Pero traigo este video con mucho cariño, ya verás que son recetas muy saludables, son muy sencillas de preparar, fáciles. Recuerda que estos videos los hago con la finalidad de crear una bonita comunidad en diferentes temas. Recuerda que la idea es compartirnos información, ayudarnos entre todas, especialmente entre madres primerizas. No hay alimentos difíciles de conseguir, todos son prácticamente básicos. Así que bueno, vamos con las recetas, espero que les gusten, son muy sencillas y rápidas de preparar. La primera opción es avena con frutas, y para eso vamos a necesitar manzana, canela, leche y avena. Por cada taza de avena necesitaremos 2 de leches. Entonces vamos a ir pelando nuestra manzana, vamos a necesitar una entera, y le vamos a retirar toda la parte de la piel y la vamos a cortar para luego limpiar la parte de las semillas. Vamos a retirar toda la parte de las semillas y que quede bien limpia. Luego vamos a proceder a cortarlas en cuadritos. El tamaño del cuadrito depende del tamaño que tu bebé lo pueda comer. Es decir, si está muy chiquito, tiene que ser cuadritos muy chiquititos, y siempre con tu supervisación. O si tu bebé está un poco más grande, puedes cortarlo de un tamaño un poquito más grande. Los vamos a llevar a la olla y le vamos a colocar canela al gusto. A una temperatura media, mi cocina llega hasta 6, lo puse a 4 con muy poquitita agua, porque recuerden que la manzana bota agua sola, es decir, ella se va a cocinar con su propio jugo. Luego vamos a ir haciendo la avena mientras que se va cocinando la manzana, y vamos a agregar 2 tazas de leche y le vamos a agregar la taza de avena, y le vamos a agregar también la canela al gusto. A mí me gusta mucho cocinar con canela porque me parece que es un sabor muy rico y que le da un buen sabor a las comidas, y es muy saludable. La avena ya está casi lista. Mientras tanto vamos a ir moviendo la manzana. Miren ya como ella va sola soltando su juguito, se va cocinando. Vamos a llevarla al plato y vamos a colocar los trocitos de avena en el medio del plato.
Está caliente, pero hay que esperar que se enfríe un poco para luego llevársela. Yo le voy a agregar un poquito de avena seca arriba del plato. Eso es para decoración y así más bonito, más decorativo. Y también le agrego un poquito de canela arriba. En la presentación de los ingredientes no les mencioné. Le voy a agregar un poquito de blueberry para que se vea más colorido el plato. Pueden entregarlo así al bebé o pueden hacerlo con el huevo también. Yo le agregué una tortilla de huevo y lo rellené con queso. Para la segunda opción vamos a hacer panquecas de avena, son muy fáciles también. Vamos a necesitar una banana, vamos a necesitar piña también, leche, maní en crema o crema de maní, mantequilla de maní. La canela, por supuesto, me gusta mucho cocinar con canela, agregarle a mis recetas en polvo. Media cucharadita de polvo de hornear, avena y 2 huevos. Vamos a ir precalentando la sartén a 3 a fuego muy bajito y le vamos a agregar mantequilla. Mientras que se va derritiendo vamos preparando la mezcla y vamos a ir batiendo este huevo, un huevo. Esto lo vamos a agregar a la sartén, esto es para revolverlo y hacer el huevito revuelto. Mientras tanto en la licuadora vamos agregando el otro huevo y el resto de los ingredientes, lo que es la banana, la leche, vamos a agregar la canela también al gusto como siempre. A mí me gusta mucho la canela, si no les gusta mucho pueden agregar muy poca o no agregar. Y vamos a agregar la avena. Vamos a llevar a la licuadora hasta que se procese muy bien y no le queden grumos. También la cucharada de mantequilla de maní. Vamos a licuar muy bien. Y lo vamos a llevar a un envase. Yo tengo este envase en particular, pero si no lo tienen también lo pueden hacer con otro envase que tengan parecido, o incluso con una cuchara también se pueden hacer las figuras. Yo le hago figuritas, le hago corazoncitos, le coloqué muy poco polvo de hornear para que la panqueca no crezca tanto y no quede tan gruesa, porque a mi bebé le gusta finita, no le gusta comer tanta masa. Entonces le hago las figuritas y esta masa, así como queda con polvo de hornear, queda muy delgadita. Voy haciéndole figuritas, le hago una estrellita, un corazón, un triángulo, la figura que a ustedes les guste más, la que más se adapta a la que al bebé le guste o crean que le va a gustar. También pueden hacerle caras o muchas opciones, porque con esta punta tan delgadita que tengo me permite moldear muy bien la mezcla. Aquí voy a proceder a hacer una carita. Vamos a ver si se nota en la cámara. Bueno, aquí hice 2 corazoncitos más. Bueno, y aquí voy a rellenar la carita ya para que quede lista. Y así queda completa. Esto es solamente una idea. Ustedes pueden hacer la figura que les guste o del tamaño también que quieran. Solamente es para que tengan la idea de todo lo que pueden hacer con la mezcla. Así queda la carita. Mientras tanto vamos a ir cortando la piña en trocitos pequeños porque la piña es una fruta un poquito dura. Lo vamos a agregar al plato, ya van viendo que se va viendo colorido. Ya ahí está más colorido el plato. Le voy a agregar un poquito más de fruta para que también tenga otro tipo de colores. Recuerden que ahí es importante que el plato sea colorido para que le llame mucho la atención. La tercera opción es tostada francesa. Como pueden ver, podemos utilizar pan, bien sea blanco, integral o el de su preferencia. Tengo media cucharadita de mantequilla o casi una cucharadita, una sola rebanada es suficiente para mi bebé. Esencia de vainilla, necesitaremos leche también, canela en polvo, 2 huevos y alguna fruta que tengan en particular en su nevera. Yo voy a utilizar kiwi esta vez y voy a ir calentando en una ollita agua para
cocinar este huevo hervido. Mientras tanto que se va cocinando el huevo, voy a ir calentando esta sartén y derrito un poquito de mantequilla. Voy a agregar en el plato el huevo para batirlo muy bien e integrarlo con el resto de los ingredientes. Mientras que lo voy batiendo, agrego un poquito de leche, la necesaria para remojar el pan que tenga, el pan con el que vaya a hacer la tostada francesa. Le agrego un poquito de canela, le agrego la esencia de vainilla. Pueden agregarle la esencia que a ustedes más les guste. A mí me gusta mucho la canela y vainilla también, entonces la voy a hacer con estas. No le agrego azúcar. Si ustedes quieren que su bebé consuma un poquito más dulce, pueden agregarle azúcar dependiendo del gusto de cada quien y de la recomendación que tengan para cada bebé. Yo lo hago sin azúcar. Voy a remojar el pan por los dos lados. Mientras que se va remojando, voy a ir cortando el kiwi. Lo voy a cortar en estos, le voy a hacer este corte diferente. Y mientras que se va haciendo la tostada, voy dándole vueltas. Miren, así va quedando. Yo lo corto así en trozos para que sea más fácil para mi hija comerlo. Y voy a pelar el huevo con la ayuda de una cucharillita. Huevo hervido para que sea diferente, porque ya le he dado huevo pero revuelto y en tortilla, entonces quiero que sea hoy diferente. Recuerden dejar reposar la comida, no dársela caliente, sino ya casi fría. La opción número 4 son cupcakes de manzana. Y la receta es muy fácil. Vamos a necesitar 2 manzanas, 2 huevos, canela por supuesto y harina. También pueden suplementar la harina de trigo por harina de avena, de almendras, de alguna de su preferencia. Vamos a comenzar pelando las 2 manzanas. Bien, que le quitamos la piel y la parte de las semillas. Vamos a retirar muy bien y las vamos a cortar. Estas manzanas las vamos a cortar en cuadritos medianos, no tiene que ser ni chiquito ni grande porque las vamos a cocinar. Si tienes microondas, la puedes llevar al microondas unos entre 5 y 8 minutos. Yo la voy a colocar en la olla a cocinar con fuego muy bajito. Mientras tanto voy a ir precalentando el horno para que ya esté listo el momento de meter los cupcakes. Como ven, lo estoy utilizando en modo ventilador y a una temperatura de 150 aproximadamente. Estos son los moldecitos que voy a utilizar. No sé cuántos me van a salir de esta mezcla que estoy haciendo. Voy a comenzar sacando la manzana, retirándola de la hornilla. Mira, ya queda precocida, queda así doradita. Mientras que se va enfriando un poco la manzana, la vamos a ir agregando en la licuadora el resto de los ingredientes. El huevo, los 2 huevos. La porción de canela que te guste, de tu gusto. La harina o avena, lo que tengas. Y la manzana. Vamos a agregarla y vamos a llevar a procesar en la licuadora. Mientras que se va licuando esto, no es necesario que quede perfectamente licuado porque si no queda bien, se sentirían un poquito los trocitos de manzana. Solamente que quede triturado. Lo vamos a revolver un poquito porque se hace seco, como no lleva leche ni ningún tipo de líquido, cuesta un poquito licuarlo, pero lo revolvemos un poquito y ya queda listo. Vamos a ver cuántas porciones nos salen. Vamos a ir colocándolos en sus envases. En el molde para cupcakes. Perfecto, como pudiste ver me salieron 6 porciones. Yo voy a agregar en esta oportunidad mandarina. Siempre me gusta darle fruta a la bebé, como les dije al principio del video. Es la fruta que tengo en este momento y se la voy a agregar aquí.
en su plato para que sea más colorido aún. Incluso el cupcake es de manzana, pero me gusta que sea que esté en el plato la fruta como tal para que sea más colorido. Pueden dárselo al bebé así o pueden cortárselo. Yo se lo corto a mi hija y se lo saco del molde porque ella está muy chiquita. Así que esta opción es muy saludable. Opción número 5 son croquetas de pollo. Puedes hacerla con zanahoria, pimiento y puerro o ajo porro. Vas a necesitar el pollo molido y vas a rallar y cortar el resto de los ingredientes. En una sartén vas a sofreír lo que son el pimiento, la zanahoria y el ajo porro. También vas a licuar un poquito para hacerlo mezclado con el pollo. Una vez incorporados todos los ingredientes, queda así. Vamos a ir agregándolos en una sartén y vamos a hacer pequeñas hamburguesitas. La vamos a dorar por lado y lado hasta que estén listas, y así queda esta opción. También es muy rica. Opción número 6 es yogur con cereales y fruta. Este yogur es estilo natural griego con sabor a coco. Es vegano y me parece muy saludable dárselo a la bebé para variar cada vez el desayuno. Aquí les muestro muy bien. Voy a utilizar esta avena y mi bebé con 2 cucharadas es suficiente para ella, más el resto de los ingredientes, las frutas. Entonces voy agregando al plato la porción de avena con el yogur, la banana en trocitos igual y voy a agregar un poquito también de blueberry. Esta opción queda así, también es súper rápida y saludable de darle y te permite variar su desayuno. La siguiente opción es un omelette relleno. Los ingredientes son jamón, queso, huevo y las frutas de tu preferencia. Yo en esta oportunidad voy a utilizar un jamón de lechuga de pavo y la preparación es muy sencilla. Vamos a ir preparando una sartén con mantequilla mientras que se derrite. Vamos agregando el huevo al envase y lo vamos a ir batiendo muy bien. Mientras que se va derritiendo la mantequilla, vamos a ir batiendo el huevo muy bien y luego lo vamos a incorporar a la sartén para hacer la tortilla. Mientras que se va cocinando por una parte, voy a ir pelando toda la pera y retirando la parte de la semilla. La voy a cortar igualmente en cuadritos pequeños, retirando toda la piel porque a mi bebé no le gustan las frutas con piel todavía. Entonces bueno, la pelo y la corto en trocitos acordes. Ahora voy a ir a darle la vuelta a la tortilla, asegurándome bien de que no se me pegue y que se levante muy bien de la parte de abajo para que quede bien bonita. Le doy la vuelta y mientras que se va cocinando voy a ir incorporando el relleno. Sería el jamón y el queso. Ahora los voy a doblar así con este modelo para que quede el omelette de esta forma y así se derrita el queso mucho más rápido. También le voy a dar vuelta por un lado y por el otro para que el queso se derrita muy bien. De esta forma. De esta forma dejo el omelette. Mientras que le doy la vuelta y se va derritiendo el queso por la parte de adentro, voy a ir agregando las frutas en el plato. En esta oportunidad utilicé pera y blueberry. Utiliza la de tu preferencia, la que más le gusten a tu bebé. Así que de esta opción corté el omelette en cuadros para que mi bebé lo pueda tomar con su manita más fácil. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver el video completo. Espero que te sirva mucho, que tengas la oportunidad de hacer alguna de las recetas que te di. Si te gusta mi video, no olvides
suscribirte, darle like y tal vez puedas compartirlo. Gracias por estar aquí, por ver el video completo. Hasta la próxima.